días, mi nombre es Julio César Nefa, yo soy doctor en Economía del Trabajo, soy investigador superior del CONICET, actualmente jubilado, pero de alguna manera contratado por el CONICET para seguir investigando, y soy docente en varias universidades, en la Universidad de La Plata, en la Universidad Jauretche, en la Universidad de Lomas de Zamora y también en la Universidad del Nordeste. He realizado estudios e investigaciones durante prácticamente 50 años de actividad profesional y hemos creado una editorial que se llama Trabajo y Sociedad, que en la actualidad la gestión está a cargo de Asiltra, y espero que de alguna manera Asiltra pueda darle una mayor difusión, porque nosotros sabemos o creemos que sabemos escribir libros, pero no tenemos ninguna capacidad para difundirlos y acercarlos a personas que los necesitan. Digo, a pedido de los compañeros de Asiltra, quisiera hacer algunas reflexiones sobre un tema que es central, en mi opinión, que es el tema de la precariedad, y que es una situación con la cual se encuentran todos los días los licenciados miembros de Asiltra. El problema es que este es un fenómeno que comienza de hace varias décadas, pero que es algo que es un fenómeno que va a permanecer de alguna manera, y tiene que ver con la evolución del modo de producción dominante que durante muchos años después de la Segunda Guerra Mundial dio lugar a un momento de expansión económica nunca vista en la historia de la humanidad, y donde la economía crecía, era una situación en pleno empleo, los precios estaban controlados, los salarios reales crecían anualmente y se había instaurado un sistema de seguridad social, digamos, bajo la égida del Estado. Bueno, esa situación entra en crisis a comienzos de los años 70 debido a las limitaciones que tenía ese régimen de acumulación que se le llama en economía keynesiano-fordista, porque las formas institucionales que se habían puesto en marcha ya no respondían con el régimen de acumulación. Y esa crisis, de alguna manera, dio lugar a un nuevo paradigma productivo, que es aquel bajo el cual estamos todavía regidos, ¿no? Y digamos, para hacer frente a la crisis hubo una serie de medidas adoptadas por los organismos financieros internacionales y los países dominantes en la época, básicamente Estados Unidos y en parte Gran Bretaña, que pidieron de alguna manera o dieron recetas a los países para que se hiciera frente a esa crisis con medidas bastante drásticas. Fundamentalmente la privatización de las empresas públicas y de los sistemas de seguridad social, la desregulación de los mercados, porque el Estado hasta ese momento intervenía con mucha fuerza para regular la economía, una apertura al comercio exterior, terminando con los periodos de industrialización sustitutiva de importaciones y dando cada vez más importancia al mercado, de alguna manera que tomó mucha fuerza y desde ya ha despojado un poco de una mayor protección por parte del Estado. Entonces, a eso que se le llama el consenso de Washington, dio como resultado en un primer momento un estancamiento económico, desempleo e inflación, que son características que predominan en los países capitalistas de esa época hasta en nuestros días. Y esa situación generó dentro de los distintos países una mayor competitividad y en una economía que se mundializaba por impulso de las empresas de tipo transnacional, y donde las finanzas adquirieron un rol mucho más importante y muy por encima de lo que era el desarrollo de la economía real, y donde los países ahora tienen que competir. Y básicamente esa competencia tiene que ver básicamente con los costos de producción, con la calidad, con la variedad de los productos. De modo que las empresas y los países básicamente empiezan a ponerle mucha atención al tema de la flexibilidad y al tema de los costos.
Es decir que desde el punto de vista de la flexibilidad, por el tema de que ya la economía dejó de crecer de una manera regular y empieza a haber mucha volatilidad, ciclos económicos muy fuertes a los cuales las empresas tenían que hacer frente. Y bueno, para hacer frente a las empresas tenían que flexibilizar la producción y también recurrían a la flexibilización en cuanto a la gestión de la fuerza de trabajo. Y desde el punto de vista de los costos es importante. El problema es que uno de los costos variables sobre los cuales las empresas en esa época podían tener mucha presión eran los costos salariales. De modo que ese contexto es lo que explica que hubiera un cambio muy fuerte en la gestión de la fuerza de trabajo y aparece, en lugar de un empleo estable, protegido, con salarios reales que crecían cada año y con una gran protección de tipo social, se pasa a otro régimen, a otra relación salarial, donde ya la estabilidad y la garantía en el empleo deja de ser la norma, y por eso es que aparecen en los países subdesarrollados, se empieza a hablar de la informalidad, de alguna manera, es decir, los trabajadores cuenta propia, el trabajo doméstico remunerado, los microemprendimientos o lo que fuera, y en los países capitalistas más avanzados lo que empieza a ocurrir es que cambia fuertemente la relación salarial y en lugar de un empleo estable y seguro aparece de alguna manera esta idea de la precarización de la fuerza de trabajo. Aparecen entonces empresas de servicios eventuales que prestan de alguna manera o alquilan mano de obra a empresas durante un tiempo perentorio. Se segmenta el mercado de trabajo. Entonces, digamos, como resultado de ese proceso de reestructuración económica tan fuerte que comienza en esa época, lo que ocurre es que desde el punto de vista del mercado de trabajo, por una parte, un desempleo fuerte y constante desde esa época, cosa que no existía en la antigüedad, y por otra parte la precarización, de modo que esos dos fenómenos impactan fuertemente sobre los trabajadores. Por una parte entonces el desempleo, un desempleo fuerte y constante, y, y por otra parte la precarización. Si cuando hablamos de precarización quiere decir que ya no hay una relación salarial de un trabajo estable y seguro por tiempo indeterminado, que era la norma hasta mediados de los años 70 en todos los países capitalistas industrializados, y era también la norma en la ley de contrato de trabajo del año 74, antes de que los militares la reformaron. Entonces la precariedad, es decir, contrato de duración por tiempo determinado, contratos a través de empresas de servicios eventuales, pasantías, periodos largos de prueba que se repiten de alguna manera y no terminan, y en el sector público los trabajadores de planta transitoria y los trabajadores contratados. De modo que lo que era la norma antes, que era un contrato por tiempo indeterminado, va debilitándose y aparecen contratos por tiempo determinado y sin garantías de estabilidad y de seguridad en el empleo. Bueno, este fenómeno de alguna manera que empezó más fuertemente en los países capitalistas industrializados, finalmente se difunde a escala mundial, primero por el impacto de las empresas transnacionales que trasladan a los otros países esa norma, y luego por, de alguna manera, las medidas de política que los estados fueron adoptando, no ya en vistas a buscar la seguridad y la estabilidad en el empleo, sino de que se redujeran los costos laborales y fuera más flexible el uso de la fuerza de trabajo. Es decir, que este fenómeno no solamente entonces impacta sobre el empleo, sino también sobre las condiciones de trabajo. Es decir, que no solamente el empleo deja de ser estable, seguro y garantizado, sino que aquellos que no tienen esa posibilidad, sus condiciones de trabajo se van deteriorando cada vez más. Entonces,
esta situación me parece que es importante y genera para los licenciados en relaciones de trabajo un gran desafío, porque básicamente muchas de las nuevas gestiones que tienen a su cargo consisten en cómo reducir el personal, como ya no le llaman despido, le llaman desvinculación, un eufemismo de alguna manera, y bueno, eso de alguna manera genera conflictos dentro de las empresas, aun cuando los sindicatos están mucho más debilitados. Bueno, yo diría que se plantean políticas, digamos, para tratar de compensar este problema que provoca tanto daño y sobre todo, no solamente las condiciones de trabajo, sino también los riesgos psicosociales en el trabajo, es decir, la sensación de inseguridad, el temor, tener que controlar las emociones para trabajar, establecer relaciones tensas con los compañeros que se empiezan a ver como competidores frente a la problemática del empleo. Entonces, medidas de política que tendrían que adoptar los estados, bueno, básicamente es establecer legalmente y con fuerza una responsabilidad solidaria entre las empresas madres con las empresas terciarizadas y con las empresas subcontratistas. Así que dentro de la misma rama de actividad están empresas grandes que tienen buenos convenios colectivos, altos salarios, políticas laborales muy correctas, pero que muchas partes de su producción, aquellos donde el valor agregado es más pequeño, se subcontratan, se terciarizan y ahí en la misma rama de actividad hay una heterogeneidad muy grande en materia de salarios, condiciones de trabajo y relaciones de trabajo. Eso es una primera medida que requiere entonces abogados laboralistas y que el Parlamento adopte una ley al respecto que asegure la igualdad de los trabajadores, aunque trabajen en empresas de distinto tamaño y de distintas características. Bueno, el segundo es tratar de asimilar los salarios, es decir, que en las empresas terciarizadas y subcontratadas, donde predomina el trabajo precario, que esos salarios se correspondan con los salarios de la misma rama de actividad en las empresas que tienen un mejor rendimiento, una mayor productividad. En tercer lugar, que se favorezca la sindicalización, es decir, que en estas empresas terciarizadas y subcontratadas el sindicato sea validado, que tenga presencia y que se respeten los derechos sindicales, la libertad sindical, básicamente siguiendo los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Y otra medida que puede ser interesante es lo que en Europa se llaman los contratos de actividad. Es decir, que lo tradicional es que un empleador tenga, de alguna manera, un trabajador tenga un empleador a lo largo de su vida laboral. Pero puede ocurrir que puede ser que ese trabajador pueda tener varios empleadores a lo largo del año. Por ejemplo, en una estación de esquí, en el cual durante el invierno el trabajo de los monitores o lo que fuera, y durante el verano son las visitas, las escaladas, las trayectorias, los paseos o lo que fuera, donde sería otro el empleador, pero el trabajador tendría empleo a lo largo de todo el año. Vemos que si hay imaginación y si el objetivo de alguna manera real es tratar de que la gente tenga un empleo estable y seguro en buenas condiciones de trabajo, hay un margen muy grande para la imaginación y sobre todo para que estas medidas se puedan implementar dentro de las empresas y de las organizaciones. Es decir, que esta problemática tendría que ser un objetivo de alguna manera para lo que se hablaba hace un momento de la responsabilidad social empresarial hacia dentro de la empresa, no solamente para mejorar la imagen o el marketing de la empresa hacia afuera, sino para que dentro de la empresa el trabajo sea digno y sea un trabajo decente, como dice la OIT. Es un gran desafío el que se presenta para las personas que se ocupan de la gestión de la fuerza de trabajo, básicamente nucleados en Asiltra. El problema es de alguna manera hacer frente a este desafío. De modo que estas serían un poco mis reflexiones,
un poco apresuradas, pero sobre esto hay una gran bibliografía, de modo que los especialistas pueden seguramente consultarla. Muchas gracias.